Hola, hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy tu amigo Checo García y bueno, pues sé bienvenido una vez más a Expediente Miedo. Hoy venimos con otro programa sin duda alguna muy interesante y es que bueno, he sabido a lo largo de los años, incluso desde las décadas de los 70s, 80s, em, que se viene manejando todo este tema de que en Estados Unidos y que por supuesto yo estoy casi seguro que en muchos otros países del mundo existen bases subterráneas, prácticamente todas de índole militar, de índole experimental militar, pero pues que se mantienen ocultas y de manera secreta a la gente, a la sociedad en general. Se dice que son bases donde, bueno, se experimenta con tecnología extraterrestre, donde incluso se dice que se experimenta con mismos humanos y donde supuestamente también habría la interacción de extraterrestres o de entes no humanos con humanos, cooperando en tecnología, cooperando en conocimiento, cooperando en el intercambio de información, y que todas estas redes de ciudades, de bases que están subterráneas, pues no son aisladas, sino que incluso estarían conectadas unas con otras a lo largo y ancho del país. A estas bases se les llama bases DUMB, D-U-M-B, por su nombre en inglés, Deep Underground Military Bases, bases militares subterráneas. Y bueno, pues la verdad es que ahorita existen muchas publicaciones, muchos documentos donde se habla de una filtración de una lista de la ubicación incluso de algunas de estas bases subterráneas en Estados Unidos. Y estamos hablando de más de 100. Y esas son de las que supuestamente se conoce o alguien hubiera encontrado información, hubiera encontrado evidencia de que existen. Y bueno, se fue conformando esta lista. Por supuesto es una lista grandísima, son más de 100 como te comento. Entonces la verdad es que se volvería un video muy largo estarlas comentando aquí todas. Pero bueno, en la descripción del video te voy a dejar un link para que vayas a donde está el documento original, para que lo puedas ver y veas ahí de qué se trata y en dónde están supuestamente localizadas estas bases. Este tema toma relevancia porque bueno, ya había ocurrido. Incluso por aquí va a estar apareciendo en alguna parte del video un video que ya hicimos en el canal, un programa que ya hicimos dedicado a lo que fue el caso de Phil Snyder, un ingeniero geólogo de los Estados Unidos que aseguró haber participado, haber trabajado en una de estas bases ubicada en Dulce, en el desierto de Dulce, en Nuevo México. Y bueno, él ya decía que estas bases eran grandísimas, que estaban a gran profundidad y que estaban conectadas por trenes de alta velocidad, por tecnología muy de punta. Y bueno, que en ellas se hacía toda clase de experimentos y además se seguían expandiendo para hacerse más grandes. La historia de Phil Snyder toma mucha relevancia porque él, en pues en un día de trabajo normal, a él le dicen, le manifiestan que unas de las máquinas de excavación con las que están haciendo los túneles allá abajo se dañan sin un motivo aparente. Él, bueno, en su naturaleza de geólogo, en una de estas ocasiones él baja a revisar qué está pasando. Él, como experto, dice, bueno, pues a lo mejor es un material, se está taladrando o se está excavando en un material del cual estas máquinas no son capaces, o hacer un análisis de qué estaba pasando. ¿Cuál es la sorpresa? Que cada vez que él tenía que bajar, no solo tenía que hacerlo con equipo de seguridad, sino que además tenía que hacerlo con armamento y escoltado por militares. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así si no se estuviera ocultando algo o si no hubiera entes de otra naturaleza ahí abajo? Y es lo que pasó. Phil Snyder baja, va escoltado de dos militares más y se encuentran con unos seres allá abajo. Se encuentran con unos seres que, bueno, describen más o menos como estos alienígenas grises,
pero aquí los describen como altos, con extremidades muy largas, agresivos, y bueno, tienen un enfrentamiento allá abajo con Phil Snyder y los otros militares. Phil Snyder, bueno, logra salir vivo de este enfrentamiento, y es a partir de ahí que él deja este trabajo y se dedica a dar pláticas, se dedica a dar conferencias, a dejar por escrito todo lo que él vio y todo lo que él sabía de estas bases subterráneas. Como les decía, él dice que son muchísimas, que existen casi desde los años 60 y que se financian de algo que se llama el Black Budget o el presupuesto negro. Un dinero que va dirigido a todas estas bases y que no aparece en ningún documento ni aparece en la contabilidad de los Estados Unidos. Y que son cantidades enormes de dinero. Phil Snyder decía que ahí se hacían experimentos científicos de ingeniería genética, de ingeniería inversa para entender tecnología extraterrestre, entre otras cosas, experimentación con humanos incluso, y que también, bueno, pues tenían la finalidad de ser un refugio para personas importantes, para el presidente, para gente de alto rango, en caso de cualquier eventualidad o en caso de cualquier problema que suponiera la extinción de la humanidad como la conocemos. Y bueno, pues ahora se ha filtrado toda esta serie de documentos que dicen que, bueno, estas bases se extienden por todo el territorio de Estados Unidos. Se dice incluso que hay una en Fuerte Huachuca que sirve como base para naves extraterrestres, entrenamiento de inteligencia y control mental incluso. Todas estas bases suelen por lo general estar en áreas alejadas de la población, en desiertos, en montañas, donde, bueno, aparentemente si tú vas por ahí, si te acercas un poco, no pasa nada, no vas a ver absolutamente nada. Pero si llega un punto en el que te acercas, muy seguramente serás interceptado por personal militar que te pedirá de la manera más amable que te retires o tendrán que hacer uso de la fuerza. Incluso dispararte si es necesario. Esto es sabido incluso porque, bueno, el Área 51, que es el área más conocida por todos, que es el área que es visitada por miles de gentes cada año, suele pasar. Hay muchos videos, tú puedes encontrar en YouTube muchos videos de exploradores que, bueno, llega un punto donde se acercan y tú puedes ver cómo de repente aparecen autos negros, aparecen camionetas, todos los letreros que te dicen que te alejes o que a partir de tal punto ya pueden aplicar la fuerza letal contra ti. Entonces, en estas bases ocurre lo mismo. No están a la vista como incluso se pudiera ver ya con el Área 51. Ya ven en aquel momento cuando la gente se reunió y fueron, que supuestamente iban a entrar a la fuerza. Bueno, se sabe la ubicación y se sabe dónde está el Área 51. De estas bases subterráneas, no es como tal, no hay una instalación en la superficie de la cual sepas que ahí está. Incluso si tú buscas en internet y pensando en estas bases, no suena tan descabellado. Todos esos exploradores urbanos, esos exploradores de áreas peligrosas, que al estar en alguna excursión, que al estar en alguna investigación, dan con cuevas que no conocían, dan con cuevas secretas. Y bueno, entran a explorarlas, nos regalan algún video. Y por lo general, cuando regresan a hacer un segundo o un tercer video en estas ubicaciones, suele pasar que nunca los vuelven a ver. Es gente que desaparece. En el mejor de los casos se encuentran pistas de que allí estuvieron. Alguna mochila, restos de algo de lo que llevaban. En algunas ocasiones cámaras fotográficas o de video que dan evidencia de dónde estaban y de qué pasó y de la última ubicación que tuvieron. Pero en la mayoría de los casos desaparecen y no se vuelve a saber nada de ellos ni de sus pertenencias. Y esto encaja perfectamente con lo que le pasó a Phil Snyder. Phil Snyder, después del enfrentamiento con extraterrestres que tuvo en las profundidades, como te decía, él se dedica a dar cátedras, él se dedica a dar pláticas, se dedica a dar conferencias. Incluso él muestra, se levanta la playera, la camisa y muestra la herida que tiene
que supuestamente le infligió uno de estos seres. Y casualmente aparece desvivido en su casa. Los reportes forenses son vagos, son muy ambiguos, no especifican de manera tal qué fue lo que pasó, no son claros en qué fue lo que pasó. Incluso en el caso de Phil Schneider, la familia hizo otra serie de investigaciones, hizo otra serie pidió a otros forenses, y se dio con la evidencia de que no se desvivió. Alguien lo desvivió. Por estar hablando, por estar contando lo que vio y lo que sabía de estas bases subterráneas. Es de verdad un tema impresionante, es de verdad un tema que da mucho que pensar. Porque todos vamos por la vida pensando que sabemos qué es lo que pasa, que sabemos qué es lo que nuestros gobiernos hacen, y no sabemos absolutamente nada. No sabemos qué pasa debajo de nuestra casa, debajo de nuestra ciudad quizás. Como te dije, te voy a dejar en la descripción del video el link para que vayas a visitar el documento. Está en inglés y ahí viene, bueno, pues la lista de los estados y cuántas bases, y algunas incluso en dónde estarían localizadas, siendo precisamente el estado de California el que más tiene, el estado que más bases tiene en existencia. Igual, como te dije, te voy a dejar aquí en alguna parte del video el link para que vayas a ver el caso de Phil Schneider. Es de verdad muy interesante que sepas su historia, que sepas lo que le pasó y que saques sus propias conclusiones. Toda esta serie de descubrimientos, toda esta serie de información que va saliendo, hace 10 años era impensable. Cualquiera que viniera con estas informaciones era tachado de loco, era tachado de que estaba mal de la cabeza, de que estaba inventando cosas. Y hoy el tiempo nos da la razón. Hoy, con tanta tecnología, hoy con tantos avances, hoy con filtraciones que existen, hoy incluso en descuidos que tienen ciertas agencias de seguridad cuando se ven obligados a liberar documentos confidenciales, podemos dar con información que es muy sospechosa. ¿Qué pasa debajo del suelo en el que estamos? No lo sabemos. ¿Quiénes habitan debajo del suelo en el que estamos? Tampoco. Y en el mejor de los casos, quizás hasta sea mejor ignorarlo. Y que nunca nos toque ser víctimas de lo que pasa allá abajo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí conmigo. Este fue un video muy cortito para platicar de los DUMBs, las Deep Underground Military Bases, que sin duda alguna existen. Si a mí me preguntas sin tener ninguna prueba, yo te digo que existen. Así que bueno, los años seguirán pasando y muy posiblemente en algún momento sepamos más de esto, se hagan más filtraciones, alguien dé con alguna ubicación exacta, con algún video, por muy corto que sea, que nos muestre la existencia de alguna de ellas y de lo que habita en ellas. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazote. Esto es Expediente Miedo y nos vemos en el siguiente video. Bye.